Hoy en Camino a la Santidad quisiera hablarles de un santo cuya fiesta hemos celebrado hace algunos días, el jueves pasado, 15 de abril. Este santo se llama San Damián de Veuster. Es un santo que nació en 1840, vivió 49 años, un santo belga que se consagró a Dios como sacerdote y también como religioso en una orden religiosa llamada la Orden de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cuyo carisma era la misión en algunas partes del mundo. Este santo fue destinado como misionero a las islas de Hawái. Allí se ordenó sacerdote en ese lugar. Y el gobierno de Hawái, en esa época, había determinado que las personas con lepra, los leprosos, fuesen apartados de la sociedad, llevados, recluidos a una isla cercana a las islas de Hawái, llamada esta isla Molokai. Allí fueron destinados los leprosos. Fueron apartados de la sociedad, lo que hoy diríamos aislamiento social, ¿no? Algo así, porque se consideraba que el contacto estrecho con el leproso era la causa principal de la lepra. Por eso fueron destinados allí, apartados en esa isla. Algunos sacerdotes misioneros quisieron ir a misionar a ese lugar, a dar consuelo espiritual a toda esa gente sufrida, dolida a causa de la lepra. Y bueno, entre ellos fue destinado este sacerdote que además eligió libremente ir a ese lugar. Fue de los primeros misioneros en llegar. San Damián de Veuster, ¿con qué se encontró cuando desembarcó en la isla de Molokai? Con un estado de mucho abandono, personas abandonadas, personas dejadas a la buena de Dios, como solemos decir, personas abandonadas por el mundo, abandonadas por el gobierno, abandonadas sin los recursos, muchas veces, recursos materiales, personas tristes, sabían que iban a morir, estaban como esperando muchos la hora de la muerte, personas desesperadas, desahuciadas, solas. Se encontró con un infierno. De hecho, a la isla de Molokai se la llamaba así, muchas veces, el infierno de Molokai, o la isla maldita, también algunos así la llamaban. Se encontró con esta situación muy triste, muy penosa, San Damián cuando desembarcó en ese lugar. Con lo cual empezó a trabajar duramente, dando mucho consuelo espiritual, sosteniendo la fe de esa gente, fe que muchas veces venía a menos, porque claro, es lo que pasa, cuando uno está mal, uno está sufriendo, enfermo o un dolor, el que sea, aparecen las dudas de fe muchas veces, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Dios me abandonó? ¿Qué sentido tiene sufrir? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa pregunta es muy común cuando uno está mal. Con lo cual, en un momento de dolor es bastante fácil perder la fe. Por eso iban los misioneros, por eso fue San Damián de Molokai, o de Veuster, ¿no? También conocido como San Damián de Molokai, a ese lugar para que los enfermos no pierdan el tesoro más importante que podemos tener, que es la fe, ¿no? La vida eterna, a la cual llegamos por medio de la fe. Con lo cual estuvo ahí sosteniendo la fe de esa gente, acompañándolos, impartiéndoles los sacramentos, dando la extrema unción a aquellos que estaban por morir de lepra. El mismo San Damián de Veuster enterraba muchas veces a los muertos. El mismo San Damián curaba a los enfermos de lepra, les limpiaba el cuerpo, las llagas, les cambiaba las vendas, el ropaje. San Damián además construyó una capilla en esa isla dedicada a Dios, a su comunidad. También ayudó en la construcción de un hospital.
Ayudó también San Damián al transporte de agua potable en algunos lugares de la isla. O sea, hizo un poco de todo, un poco arquitecto, constructor, un poco enfermero, sacerdote. Finalmente pasó lo que era esperable que ocurriera. Se contagió de lepra San Damián y murió. Estuvo 16 años en la isla trabajando. Le ofrecieron regresar, hacer un recambio de misioneros, que fueran otros y que él volviera, pero él no quiso. Él dijo, me quedo con mis leprosos. Incluso ya contagiado, ya enfermo, dijo, prefiero quedarme aquí enfermo con mis leprosos que regresar sano o curado a mi lugar de origen. El amor por los leprosos. Este santo que, como vemos, no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque creía en la vida eterna, ¿no es cierto? Este santo que, justamente porque no tenía miedo a la muerte, porque la muerte es parte de la vida, y morir no es lo peor que nos pueda llegar a ocurrir, no es lo peor que pueda pasarnos, es algo natural morir. Lo que sí es malo es morir mal. Eso es lo peor, morir mal, es decir, morir con algún entripado, morir en pecado mortal, morir sin la gracia de Dios, morir sin fe, morir sin esperanza, morir sin paz en el alma, morir en un estado de abandono espiritual, sobre todo. Eso es malo. Y por eso San Damián, con su apostolado, buscaba paliar esa situación y evitar que ello ocurriera, ¿no? Pero bueno, él sabía que se iba a morir, tarde o temprano. Por supuesto, la muerte no la quería, nadie la quiere, nadie la busca, pero sabía este santo que lo más importante es la práctica de la fe, la misericordia con el enfermo, la misericordia con aquel que necesita, la cercanía con estas personas. Eso para él era lo más importante. Y la transmisión de la fe. No la transmisión a distancia, ¿no? Hoy diríamos virtual, sino presencial. Bien, y asumió ese riesgo. El que ama asume riesgos. Él optó por amar a Dios, al Evangelio, a los enfermos de lepra, asumió el riesgo del contagio y murió. Es verdad, murió contagiado de lepra, pero vive para siempre junto a Dios en el cielo. En este santo lo que vemos es que no había ni miedo o pánico a la muerte, no había un apego a la vida terrenal, no había una obsesión por la salud física. Hoy hay personas, sobre todo lo vemos en este contexto de enfermedad, de coronavirus, vemos que hay personas obsesionadas o fanatizadas con la salud física, como si la salud física fuera el bien más importante, una suerte de Dios, y en realidad no es así. La salud física es un bien, hay que cuidarla, pero el bien más importante es la caridad, el amor a Dios, la práctica sacramental, la caridad con el enfermo, la cercanía con estas personas que necesitan. Ese es el bien más importante. La Eucaristía, ¿no? Para un cristiano, para un católico. Nos enseña este santo entonces que no tenemos que endiosar la salud física, la salud corporal. Por el contrario, buscar ante todo la práctica de la fe, la práctica de la misericordia. Que el protocolo sanitario no mate, no extinga nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra cercanía con la misa, con la Eucaristía, con los enfermos. Que el protocolo sanitario, que si bien es importante, tiene cierto valor, no mate la caridad. En este santo, repito, San Damián de Beuster, lo más importante fue la práctica de la caridad, el ejercicio de la misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.